a grabar. Bien, recordar que esta sesión está siendo grabada y les damos la bienvenida al curso de Convivencia Escolar y Prevención de Violencias de Género en Contextos Escolares, que es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género. Esta es una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. El curso en el que ustedes están ya participando tiene una estructura, que voy a compartir acá pantalla, de la cual ustedes ya se puede ver, ¿cierto? Esta estructura, como les comentaba, muchos de ustedes ya la han visto a través de los mails y nos muestra cómo es la estructura del curso que se desarrolla en 5 semanas, donde se distribuyen un módulo por semana. El módulo 0 y el módulo 4 son completamente offline o en modalidad asincrónica, quiere decir que ustedes lo pueden desarrollar en el horario que ustedes estimen pertinente dentro de esa semana, y los módulos 1, 2 y 3 son en modalidad mixta, significa que tienen sesiones en directo como esta, además de trabajo offline o asincrónico, que es una tarea que ustedes realizan durante el intermedio de la semana, y para finalizar estos módulos mixtos también tenemos unos conversatorios o las segundas sesiones en directo, todo esto con opción AM y PM, para que ustedes puedan escoger dependiendo del horario que más les acomode. También todo este curso está alojado en una plataforma académica y voy a cruzar los dedos para que mi conexión esté buena, porque no me permitió compartirlo en la mañana, pero voy a apagar la cámara a ver si me funciona. La plataforma donde se encuentra alojada el curso es una plataforma académica, ahí se puede ver, ¿cierto? Que contiene varios cursos alojados. En el caso de ustedes en particular es el celeste, que probablemente sea el único que puedan ver, donde... Ay, me pasó lo mismo de la mañana, se volvió a quedar pegado. Intentaré de nuevo. Ahí sí. Proyecto de nuevo, ahí va. Y el curso de ustedes, que decía que es el ciclo 3 y 4, no, otra vez no sé por qué no me deja mostrarlo cuando comparto la pantalla, algo pasa con mi computador, pero bueno, intentaré grabarles un videito para el final de la sesión. Lo que me interesa es que ustedes, sobre todo aquellas personas que no han logrado ingresar a la plataforma, que nos avisen ya sea a través del mail o por estas sesiones, ya sea por el chat, para que podamos ayudarles a ingresar y puedan acceder a todo el contenido, porque los módulos mixtos tienen, además de estas sesiones, material al que ustedes pueden acceder, ya sea videos con cápsula de contenidos, además de del taller a realizar, junto con la bibliografía complementaria. ¿Sí? Este módulo en particular, el de convivencia escolar, que es con el que iniciamos el curso, está a cargo de Raúl Ortega, que es el relator de este módulo, y lo van a ver en las 2 sesiones en directo, y ya le voy a dar el pase para que podamos dar inicio a esta sesión. Raúl. Buenas tardes, espero que estén bien. Yo soy Raúl Ortega Mondaca, soy sociólogo y trabajo en Fundación Semilla y trabajo temas de convivencia escolar directamente en establecimientos educacionales desde hace ya 16 años. Wow, harto rato ya. Y hoy estoy encargado de gatillar un poquito la conversación, de instalar algunos temas, ¿cierto? Para que podamos abrir este curso, ¿cierto? Que tiene como un objetivo bastante ambicioso, que es prevenir violencias de género. Entonces, el primer módulo, efectivamente, da cuenta del concepto de convivencia escolar, bueno, prevenir violencia de género en ámbitos educativos. Por lo tanto, la convivencia escolar es el contexto donde acontece, ¿cierto?, las violencias de género que queremos prevenir. Por lo tanto, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en cómo visualizar este fenómeno, y por otra parte, adentrarnos también en uno de sus elementos principales, que es la conflictividad. Entonces, en términos formales, es necesario que aclaremos, ¿cierto? Lo que estoy proyectando en este momento
es el cuadernillo de contenidos que ustedes van a encontrar cuando accedan a la plataforma. Quizás alguien ya lo revisó, ¿cierto? En donde está la explicitación de los objetivos de este módulo. Entonces, nuestro objetivo general, el objetivo de este módulo, es presentar una síntesis teórica respecto al concepto de convivencia escolar pertinente al sistema escolar chileno, potenciando además el análisis de conflictos recurrentes en el ámbito escolar. Para eso nos instalamos en 3 objetivos, ¿cierto? Comprender las características de la convivencia escolar de su comunidad y las posibilidades de gestionar institucionalmente, dependiendo del contexto. El segundo objetivo específico es conocer las características de la conflictividad escolar presente en las comunidades educativas. Y el tercero, ¿cierto?, es identificar, no vamos a profundizar tanto en el abordaje, pero sí vamos a intentar identificar niveles de abordaje de la conflictividad escolar presentes en las comunidades educativas. Esa es entonces nuestra matriz de objetivos, un objetivo general para el módulo y 3 objetivos específicos, ¿cierto? Tal como lo planteaba Joana recientemente, este módulo tiene, tiene 3 momentos, ¿cierto? 3 momentos bastante particulares que vamos a desarrollar durante esta semana. Mejor vamos a, para poder verlos más, digamos. Vamos a desarrollar esta semana este módulo. Partimos ahora con esta reflexión donde necesitamos instalar, ponernos de acuerdo en una definición, ¿cierto? Y además presentarles en una definición de convivencia escolar, nuestro paraguas, nuestro contexto general, pero también presentar una matriz de análisis de conflictos escolares. Eso es lo que vamos a hacer hoy día concretamente, ¿cierto? Y a partir de eso a ustedes les va a quedar una actividad, una tarea o taller individual, ¿cierto?, que tienen que desarrollar durante esta semana, que es aplicar esta matriz de análisis en un caso, ¿cierto?, ficticio, obviamente, pero en un caso que tiene que ver con los contextos escolares chilenos actuales, digamos. ¿Sí? Tenemos en la misma plataforma, ustedes van a tener casos que son breves relatos, ¿ya? Eso es parte de la complejidad del ejercicio pedagógico, que no tenemos todo el contexto ni el historial, ¿cierto?, de los casos, sino que tenemos breves relatos de 7 líneas, 8 líneas más o menos, cada uno de los relatos, en donde ustedes a partir de esa información van a tener que aplicar la matriz de análisis que les vamos a presentar hoy. ¿Sí? Y finalmente el módulo lo cerraríamos el día viernes. ¿Sí? Ustedes escogen, tienen que inscribirse si quieren estar en la mañana o en la tarde, eso depende de sus horarios, y la idea es que en ese día vamos a tener otra sesión parecida a esta, pero un conversatorio, es decir, donde cada una de ustedes va a tener que mostrarnos el análisis, presentarnos el análisis que hizo de esos casos, de manera tal de que a partir de los comentarios y las experiencias compartidas podamos sacar conclusiones y hacer que el aprendizaje decante, porque efectivamente quedemos al final de este módulo con una herramienta concreta, ¿cierto?, que es esta matriz. ¿Ya? Ese es un poco el panorama. En términos de metodología aún más precisa para el día de hoy, la idea es que yo les voy a presentar algunos contenidos, voy a hacer algunas preguntas. Idealmente, yo les pido que comenten, que hablen, que interrumpan, que pregunten las dudas que tengan, ¿cierto? Para que esto sea fructífero, sea provechoso para cada una, para cada uno de nosotros y nosotras, ¿cierto? Si es posible, les pido a las personas, esto es una petición, no una obligación, les pido a las personas que enciendan sus cámaras, ¿cierto? Sería mucho más agradable en la conversación viéndonos las caras. Si es que no quieren, no hay ningún problema, ¿cierto? Solo una petición. Obviamente ya les conté un poco objetivos y todo, pero aquí lo principal es que nos pongamos de acuerdo hoy día, ¿cierto?, en una definición compartida, en una definición compleja, robusta, ¿cierto?, del concepto que nos convoca en este módulo, que es el de convivencia escolar. Para eso yo les propongo que, sin la necesidad de una definición técnica, para empezar no necesitamos algo de diccionario, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por convivencia escolar? ¿Qué es convivencia escolar? La forma de interactuar de la comunidad educativa. Viviana, ¿verdad? Sí. Sí, ya, la forma de interactuar, perfecto. Uh-huh. ¿Qué más podría ser?
Cristian dice, interacción de toda la comunidad dentro y fuera de la escuela. ¿Qué más? También reiterar lo mismo, la coexistencia de interacciones sean de buen trato o maltrato, porque también podemos hablar de todo tipo de interacciones. No necesariamente van a ser pacíficas siempre. ¿Ya? Bueno, de hecho, nadie ha mencionado que sean pacíficas. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna visión, alguna concepción, alguna idea? Chuta, hay pocas ideas hoy día. Va a ser un módulo corto, entonces. Viviana dice la manera en que nos relacionamos como comunidad, tomando en cuenta todos los actores que la componen. ¿Y desde cuándo se habla, desde cuándo existe la convivencia? Desde siempre. ¿Desde siempre? O sea, la convivencia escolar se da dentro del contexto escolar. Entonces, desde que ingresa el niño formalmente a formar parte de la comunidad, tanto los padres, las familias, los profesores, toda la comunidad, pues. Ya con el solo hecho de ya empezar a relacionarse, se forma la convivencia. Y cuando nosotros éramos escolares, cuando nosotros estábamos en enseñanza básica, ¿había un encargado de convivencia escolar? ¿Había una preocupación por la convivencia escolar? No. Es que, claro, siempre ha existido, entendiendo convivencia escolar desde el concepto, que es la interacción entre las personas, pero la mirada que le ha dado la educación en Chile como el Mineduc, se ha visto esta transformación con la política de convivencia, que la primera tenía un enfoque más bien normativo, que se centraba solamente cuando existían conflictos, cuando había que sancionar, y ahora, hace muy poco, estamos con una mirada formativa y considerando la importancia de la convivencia, la interacción entre todos los miembros de la comunidad y la importancia que no solo tienen los profesores, sino los otros adultos que están dentro del colegio también. ¿Ya? ¿Y será que ahora tenemos todos lo fundamental, lo generalizado, entonces un enfoque formativo y no punitivo? ¿Los colegios en Chile dejaron de ser punitivos? No, es lo que dice la política de convivencia, pero si vamos a los colegios... Pero, ojo, yo no estoy preguntando por la política, yo estoy preguntando por la realidad de sus colegios. No, mira, son hola. Más bien punitivos, sus colegios son más bien formativos. Los colegios de la convivencia. En general son punitivos. Es que claro, todavía como existen estas dos figuras de inspector general y encargado de convivencia, por lo menos yo personalmente, durante un año siempre estuvo como este gallito, como, ya, es mediación, es convivencia, si es sanción, es inspectoría general. Todavía cuesta ver esto de una forma integral, de una forma como equipo de convivencia, pero todavía estamos en el enfoque punitivo y también lo vemos en las familias, que siempre los papás esperan buscar un responsable y que ese responsable tenga su sanción que le corresponda, como lo dicen ellos. Sí, pues efectivamente nuestra sociedad entera es bastante punitiva, digamos. Por lo tanto, las escuelas reproducen esa lógica. Sería muy raro tener una escuela, ¿cierto?, no punitiva en una sociedad tan punitiva y castigadora como la nuestra, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco sintamos culpa si eso todavía está, lo que no quiere decir que no queramos cambiar algunas lógicas. Si retomamos las ideas que ustedes mencionan, ¿cierto?, efectivamente,
efectivamente el fenómeno convivencia, el fenómeno de relacionarme con otras personas al interior de las comunidades educativas, ¿cierto? Existe desde que existen colegios, ¿sí? Como fenómeno, ¿sí? Sin embargo, la política pública solo viene a reconocer este fenómeno y a nombrarlo, ¿cierto? El año 2001. El año 2001, ¿cierto? El Ministerio de Educación lanza su primera política nacional de convivencia escolar, que fue una política que, si bien marca un hito en decir, aquí hay un fenómeno del cual hay que preocuparse, en términos de una incidencia, de tener una bajada a tierra a las comunidades educativas, pasó prácticamente desapercibida, ¿sí? Además de que se les mandó, digamos, por oficio, un librito, que en ese tiempo era un librito cuadrado, así chiquitito, ¿cierto? Y que le llegó probablemente a los directores de ese momento. En realidad esa política no tuvo una bajada, no tuvo una operatividad, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que fue el inicio de poner la atención, de poner la mirada, ¿cierto?, en un fenómeno. Un fenómeno que antes se llamaba sencillamente disciplina, ¿sí? ¿Cómo le denominaban en los colegios a este fenómeno de cómo se tratan las personas al interior? Se llamaba disciplina. Sin embargo, estaba centrado exclusivamente en cómo se comportaban las y los estudiantes. Hoy en día, ¿cierto?, 20 años después de la primera política nacional, o 19 años después de esta primera política nacional, efectivamente la mirada es mucho más amplia, ¿sí? La definición más aceptada en este momento de convivencia escolar, la definición técnica más aceptada, es que convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa, ¿ya? Ese es donde genera más consenso. Y es precisamente la definición que rescata la actual, que es la cuarta Política Nacional de Convivencia Escolar, ¿cierto? De hecho, la definición dice que es el conjunto de relaciones sociales o interacciones, que es el concepto que ustedes mencionaron, ¿sí? Ahí es solo un matiz, ¿cierto? Un matiz de diferencia. El concepto de relaciones sociales más bien viene de una tradición sociológica y el concepto de interacciones viene más bien de una tradición psicológica. Pero como nuestro interés no es llegar a esa discusión, a ese nivel de discusión conceptual, ¿cierto? Por ahora no hay ningún problema si los consideramos prácticamente sinónimos. Relaciones sociales, vínculos, interacciones, en este momento, ¿cierto? Los podemos considerar que están haciendo referencia a lo mismo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la definición, ¿cierto? Que viene a ir superando varias concepciones, varias definiciones iniciales, ¿cierto? Yo les decía cuando éramos nosotros escolares, nosotros y nosotras cuando estábamos de escolares en escuelas, colegios o liceos, ¿cierto? El concepto de convivencia era asociado al evento, a la comida, al poner las mesas de otra manera, al llevar un queque, al hacer una completada, ¿cierto? Y era considerado casi un paréntesis en la cotidianidad del colegio. Uno paraba las clases para hacer convivencia. Y después llegaba un momento, ¿cierto?, en que se iba para la casa y volvía al otro día, o bien el profesor decía, se acabó la convivencia y retomamos las clases. ¿Sí? Hoy en día eso debería estar superado, ¿cierto? Uno no para la convivencia para hacer clases, y tampoco para la clase para abordar un problema de convivencia. Sin embargo, eso no está tan superado. Todavía tenemos, ¿cierto?, muchos colegas que creen que cuando hay una disrupción, un problema, ¿cierto?, un grito, un insulto, una pelea, un golpe entre las y los estudiantes en una clase, hay muchos colegas todavía que creen que eso está parando la clase. La está como poniendo en paréntesis, porque ahí todavía hay una visión de la clase como pasar materia, ¿sí? Bueno, todavía nos falta atencionarlo desde esa perspectiva. Así como la convivencia no es un paréntesis de las clases tampoco son un paréntesis de la convivencia. Ambos fenómenos van de la mano. Los chiquillos están aprendiendo tanto lo académico, lo curricular, el contenido mismo, los contenidos mínimos obligatorios que nos habla el currículum, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje priorizados que tenemos ahora, ¿cierto? Pero al mismo tiempo están aprendiendo a relacionarse. Y esos aprendizajes no se pueden disociar. No pueden ir por carriles distintos, están aprendiendo al mismo tiempo ambas cosas.
Por lo tanto, si en una clase de matemática una pareja de pololos tiene una pelea a gritos, ¿cierto? Lo que corresponde es precisamente abordar esa situación como parte de los aprendizajes de esa clase. ¿Sí? Y ahí tenemos quienes hemos trabajado de encargados de convivencia escolar, ¿cierto? Hemos tenido probablemente mucha tensión con establecer el límite hasta dónde el profesor se tiene que hacer cargo y hasta dónde tiene que derivar. En algunas partes las derivaciones a inspectoría o equipos de convivencia son demasiadas y tenemos ahí un embudo, y en otros lugares eso se ha podido regular de mejor manera. No sé si vamos por buen camino en lo que estamos instalando. ¿Dudas, preguntas? Lo que me interesa que quede súper claro entonces es que tenemos una definición bastante completa, bastante simple además, ¿cierto? Pero que conlleva muchas cosas. Estamos hablando del conjunto de relaciones sociales. Y para eso, para poder trabajar este concepto, me gustaría que intentáramos pensar en una palabra mucho más simple, menos técnica, una palabra coloquial. ¿Cómo le explicarían el concepto de relaciones sociales o de interacciones a un apoderado o a un estudiante de quinto básico? ¿Cómo le explicarían de qué estamos hablando? ¿Qué palabra utilizarían? Si ustedes me permiten, ¿en qué palabra podríamos traducir el concepto relación social? Comunidad. ¿Cómo? Comunidad. Ya, pero hay relaciones sociales que no ocurren en comunidad. Ojo, cuando yo me subo a la micro, yo establezco una relación social con el conductor de micro, y con el conductor de micro no soy parte de una comunidad. Compartir, podría ser. Claro, pero cuando no comparto, es más, cuando yo le robo el celular a mi compañero, también me estoy relacionando con él. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? Fíjate, ahí Rita acaba de dar una clave muy, muy simple. Efectivamente, el cómo se llevan puede ser una pregunta que ayuda a evidenciar cómo es una relación social. Y esa es una pregunta cotidiana, esa es una pregunta que entiende, no sé si todo el mundo, pero que es muy probable que las personas la entiendan. Probablemente si yo le pregunto a alguien, ¿cómo son tus relaciones sociales?, la persona no va a saber qué contestar, digamos, genera un distanciamiento. Sin embargo, si yo pregunto, ¿cómo te llevas con tal persona?, le achico un poquito el espacio, digamos, me va a poder decir cómo se lleva. Finalmente está haciendo relación a algo que es la palabra que yo le sugiero. Yo le sugiero que ocupemos la palabra trato. Si yo quisiera explicar el concepto interacción, que viene de la psicología, o relación social, que viene de la sociología, a un chico de quinto básico, a un apoderado, a un asistente de la educación, a un auxiliar, ¿cierto? Yo no me complicaría tanto, yo diría que estamos hablando del trato. Yo entiendo que si uno quiere ser purista en las ciencias sociales, a lo mejor alguien me diría, no es exactamente lo mismo. Pero en términos simples, en términos amplios, sí estamos hablando de lo mismo. Porque el concepto trato, al igual que el concepto de interacción o de relación social, primero conlleva un contexto. Uno no se trata de la misma manera en diferentes contextos. Por lo tanto, para entender un trato, necesito tener una mirada de contexto. Obviamente, alguien no se trata de la misma manera en la oficina del director, ¿cierto?, que en un carrete el fin de semana. Ahí hay contextos distintos que me permiten una postura corporal diferente, me permiten un lenguaje distinto, me permiten un nivel de, si ustedes quieren llevarlo a la caricatura, chistes diferentes inclusive, formas de hablar, tallas, gestos, tonos de voz, y obviamente hay personas que se descontextualizan. Hay personas que efectivamente no leen bien el contexto, ¿cierto? Y se comportan como si estuvieran en un contexto distinto. Y eso genera problemas, ¿sí? Pero efectivamente, para comprender eso, inclusive a esta persona que se descontextualiza, o el lenguaje más coloquial se desubica, desubicarse es perder de vista el contexto, ¿cierto? Efectivamente requiero esa mirada de contexto para poder identificar aquello. Entonces, el trato o las relaciones sociales requieren una mirada de contexto, pero también requieren historia.
Comprender una relación social, una interacción, requiere no solamente comprender su momento puntual, su concreción del ahora y del aquí, requiere comprender un poquito qué ha pasado en esa historia. Por eso la pregunta que nos sugería Rita también conlleva eso. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo se llevan ustedes? No me están preguntando cómo estoy con esa persona justo en este momento. Me están preguntando por una relación un poquito más amplia, una mirada más amplia en el tiempo. Y esos dos elementos, contexto que me amplía la mirada e historia que me hace pensar en el dinamismo de las relaciones sociales, ¿cierto?, son fundamentales para comprender el fenómeno de la convivencia y lo que vamos a empezar a pasar ahora, que es el fenómeno de la conflictividad. ¿Sí? Obviamente, solo por una cuestión de ir abarcando bastante, de ir profundizando un poquito más, me parece necesario hacer mención a que si la convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales, es súper pertinente reconocer que hay, a partir del desarrollo de las ciencias sociales, se han encontrado al menos 4 características fundamentales, 4 características fundamentales de las relaciones sociales, es decir, 4 características que están presentes en todas las relaciones sociales. ¿Sí? La primera de ellas, ¿cierto?, es que toda relación social es recíproca. Es decir, en el mismo momento en que yo me relaciono con Joana, que es la persona que habló al inicio y presentó, ¿cierto?, Joana se está relacionando conmigo. Es imposible que yo me relacione con Joana sin que Joana se relacione conmigo. ¿Sí? En ese sentido, siempre estamos hablando de fenómenos colectivos, de fenómenos sociales, no individuales. Las relaciones sociales, ¿cierto?, son fenómenos de 2 o más personas. Por lo tanto, la sumatoria de ellas, la convivencia escolar, también es un fenómeno social. Y sus características no son atribuibles solo a una persona. ¿Sí? Es decir, este curso no es malo porque hay uno de sus estudiantes malo. Fíjense la palabra que estoy ocupando, malo. Podría haber sido otro calificativo, pero con ese evidencio que es un calificativo, absolutamente una opinión de alguien, digamos. ¿Sí? Podría haber sido un calificativo más técnico, hiperactivo. También puede ser técnicamente, puedo haberlo diagnosticado, pero sigue siendo la característica individual. ¿Sí? A eso quiero hacer mención, ya sea una opinión personal, como que este es malo, ¿cierto? O un diagnóstico técnico que diga tiene hiperactividad. Siguen siendo características individuales, y el fenómeno de la convivencia es social, es colectivo. ¿Sí? Entonces ahí hay un salto que dar. Eso es interesante empezar a tenerlo en mente. La segunda característica de toda relación social, ya la mencioné cuando dije lo de la historia, tiene que ver con que las relaciones son dinámicas. Es decir, cambian a través del tiempo. No siempre me relaciono de la misma manera con alguien. Probablemente al inicio, cuando conocí a una persona, mi relación era más formal y distante. Pero al cabo de cierto tiempo, ¿cierto?, esa relación fue adquiriendo confianza, cercanía, afecto, y ahora es una relación mucho más cercana, ¿cierto?, y emotiva. O bien puedes pasar por un momento de gran cercanía y emotividad y después pasar por la desilusión y el desamor. Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Lo importante es que todas las relaciones cambian con el tiempo, ¿cierto? No existe lo estático en cómo nos relacionamos. La tercera propiedad de toda relación social es que toda relación social es compleja. Y con esto no estamos pensando en que es difícil, por si acaso. Lo complejo no está asociado a lo difícil, sino que está asociado a que se solapan, a que se desarrollan simultáneamente. Yo no me puedo relacionar con Romina, que está ahí en pantalla, ¿cierto?, exclusivamente en este momento. Yo en este momento, en este mismo instante, me estoy relacionando con Cristian, con Alejandra, con Viviana, con Bárbara, con Elizabeth, con Romina, con Jalinka, etc. Y con cada uno y cada una de ustedes. No puedo en la vida, yo solo en la pizarra, ¿cierto? Teóricamente, en un pizarrón yo puedo decir una relación social y colocar una persona con una persona. En la realidad nos estamos relacionando todas y todos. Y muchas veces las relaciones se solapan, se influyen mutuamente.
Eso es lo que las transforma en complejas. Si nosotros fuéramos un curso y estuviéramos en una sala, todos juntos, ¿cierto? Y yo estoy explicando esto de las relaciones sociales, y Romina se para y me empieza a insultar y a gritonear, es imposible que eso no me afecte. Y eso, al afectarme, empieza a hacer, por ejemplo, yo empiezo a hablar más golpeado, empiezo a hacerla callar, por favor para, me enojo, y después cuando quiero seguir explicando y me empiezo a relacionar con otra persona, ese enojo continúa, aunque no lo exprese de la misma manera. Pero sería imposible, no sería humano si algo así no me afectara. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se van solapando. Lo que pasa con una persona, después yo me voy y cuando vuelvo a hacer clase, Romina ya no está, la logramos echar del colegio. ¿Cierto? Es un ejemplo escolar, por eso lo digo de esa manera. Pero después yo llego con esa carga a ese curso nuevamente. ¿Sí? Este curso no me dejó hacer clase, entonces yo llego más preparado, más a la defensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que nos pasan a los adultos y también le pasan a los chiquillos y a las chiquillas. ¿Sí? Por lo tanto, a eso se refiere con lo complejo, con que no son separadas, no están aisladas, sino que se están solapando, porque esto finalmente es como una telaraña de relaciones. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? La cuarta propiedad o característica de toda relación social, la última que nos vamos a mencionar, ¿cierto? Es que toda relación social es al mismo tiempo una relación de poder. ¿Sí? Y este concepto de poder es muy jabonoso, ojo, es muy difícil de evidenciarlo en algunas ocasiones. En una escuela o en un liceo, las relaciones de poder son por una parte las que están establecidas por el organigrama, las que están establecidas institucionalmente, ¿cierto? Las escuelas en Chile son absolutamente todas instituciones jerárquicas, ¿cierto? En donde se establece una figura de poder que es el director o directora, ¿cierto? Y después se van estableciendo líneas de mando que incluso abarcan a quién se hace responsable de ciertas cosas, en fin. Sin embargo, inclusive en las relaciones sociales que no están institucionalizadas de esta manera, que no están jerarquizadas por un organigrama institucional, ¿cierto? Se dan las relaciones de poder, incluso entre quienes se establecen en el mismo escalafón, por decirlo así. Como por ejemplo, en el equipo de docentes. En el equipo de docentes las relaciones de poder no necesariamente van a adquirir características de dominación o de mando explícito, pero aparecen figuras de liderazgo, aparecen relaciones de iniciativa, quién toma la iniciativa, quiénes se establecen como líderes de opinión, ya sea por carisma, por argumentación, por un sinfín de elementos, por tradición. Muchas veces hay colegios en donde los profesores más antiguos efectivamente ejercen poder, y no lo entendamos necesariamente como algo nocivo y negativo, ojo. El ejercicio del poder, ¿cierto?, puede ser lo más tiránico y la dominación absoluta, pero también esto se ejerce en quien lleva la iniciativa, quien propone ideas, en el liderazgo, ¿sí? Y eso efectivamente se mezcla con lo demás. Esto en un momento puede tener desequilibrios, o en otros momentos puede ser más horizontal, ¿cierto? Pero en definitiva, inclusive en un curso, es posible establecer liderazgo de los chiquillos, ¿cierto? Y ejercicios de poder. Inclusive, muchos de los conflictos que uno presencia es porque a veces ellos están reforzando sus liderazgos. Muchas veces un estudiante se muestra, si me permiten el lenguaje coloquial, se muestra choro con un profesor, no porque le tenga mal a ese profesor, sino porque le está demostrando a sus pares, ¿cierto?, que él es más choro que los demás. Es un tema que tiene con los otros pares. Está regulando su estatus dentro del curso. No es que tenga un tema personal con el docente que está a cargo. ¿Sí? En otras ocasiones sí, por favor, esto es solo un ejemplo. Entonces, dinámicas, recíprocas, complejas y relaciones de poder. Esas son las propiedades, ¿cierto?, que se pueden identificar en toda relación social. Por lo tanto, son parte de la convivencia. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Bien, vamos a... Entonces, no sé si se ve lo que estoy proyectando. Ojalá me hicieran un gesto. Perfecto, gracias.
Para ir redondeando esta parte y entrar ya de lleno a los conflictos, a la matriz de conflictos, ¿cierto? Convivencia escolar, el conjunto de relaciones sociales o interacciones, como ustedes gusten, desarrolladas al interior de una comunidad educativa. Entonces, es cómo nos tratamos. Obviamente, entre todas y todos. Eso creo que ustedes lo tienen bastante claro, lo mencionaron un poquito en sus intervenciones, ¿cierto? Al menos 5 actores: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos y apoderadas y apoderados. En Chile, más o menos el 60, 65, casi el 70% son apoderadas. Sin embargo, nosotros seguimos diciendo reunión de apoderados. Ojo con eso. En definitiva, ¿cierto? Estos son los actores que se encuentran al interior de una comunidad educativa. En algunos establecimientos, los sostenedores tienen mucha presencia, a veces tienen oficina ahí, ¿cierto? O ejercen labores de directivos, y efectivamente ahí se incluiría un sexto actor. ¿Sí? En otros colegios, o como ocurre en la educación pública, los sostenedores, o en los colegios que son muy grandotes, ¿cierto? Y el sostenedor tiene oficina en otro lado, normalmente los sostenedores pierden la cotidianidad de la convivencia. Obviamente sus decisiones influyen radicalmente en lo que ocurre al interior de un colegio, pero pierden la cotidianidad del trato, y por eso normalmente quedan fuera del concepto de convivencia escolar. ¿Sí? Pese a que sí son un actor escolar, obviamente, pero es la cotidianidad del trato, es lo que hace que sea parte, ¿cierto?, de este fenómeno que es la convivencia. Obviamente, desde el año 2011, la ley 20.536 de violencia escolar establece el cargo de encargados de convivencia. Es una ley que tiene 4 hojitas, 4 carillas, así que yo les recomiendo, ¿cierto?, que la descarguen y la lean. Siempre es bueno tener esa ley a la mano, quienes trabajamos estos temas. Es muy simple, muy cortita. Y obviamente el 2011 estableció en 2 líneas, en solo 2 líneas, estableció que todos los colegios en Chile tenían que tener encargado de convivencia escolar. Pero eso, obviamente, no estableció ni el perfil del cargo, ni las funciones, ni el organigrama, ni prácticamente ningún detalle. Por lo tanto, el sistema escolar en Chile se ha demorado bastantes años en ir afinando un poquito esta idea de alguien que gestione la convivencia escolar. Por eso, alguna colega al inicio mencionaba que había confusión entre el encargado de convivencia y los inspectores generales, ¿cierto? Ahí también hay incluso algunos solapamientos, en algunos colegios verdaderas resistencias, en otros colegios sí se ha constituido como un equipo de trabajo. Pero en definitiva se nos plantea que la convivencia escolar debe ser gestionada, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos distintos instrumentos de gestión, que van desde el lineamiento establecido en el PI, también en el plan de mejoramiento educativo se nos pide una dimensión, se nos pide tener un reglamento interno al día, coherente con toda la legalidad vigente y con varios protocolos de acción definidos internamente por los colegios, ¿cierto? Y se nos pide también un plan de gestión, que también lo exige la misma ley de violencia escolar, ¿cierto? Y que lo exigen a partir llevamos 9 años, ¿cierto?, con esta exigencia, pero todavía no son cosas que han logrado cuajar o que han logrado asentarse adecuadamente. En algunas comunidades probablemente sí lo han hecho de mejor manera, pero en términos generales todavía son elementos que están ahí, en algunos lugares incluso son papel mojado, papel que no se revisa mucho, o que no guía necesariamente el accionar. Todo esto nos sorprendió, ¿cierto?, el 15 de marzo, cuando se nos dijo se suspenden las clases presenciales y se hacen clases, se desarrollan aprendizajes a distancia. ¿Cómo gestionamos la convivencia entonces durante la crisis, durante las clases suspendidas? Me gustaría escuchar algunas opiniones, algunos comentarios de ustedes. ¿Cómo gestionamos la convivencia durante este periodo? ¿Qué estamos haciendo? Hola. Hola, Angelinka. Sí, mira, bueno, saludarlos a todos. No nos conocemos, pero la verdad es que en mi primer año, yo trabajo en 2 escuelas, primeramente. Soy trabajadora social de profesión y en una de ellas soy la encargada de convivencia. Es una escuela chiquitita y es una escuela especial además, que atiende trastorno del lenguaje y déficit intelectual. La verdad es que
la convivencia en esa escuela particularmente se ha podido llevar a cabo solamente con seguimiento telefónico. Hemos atendido como las necesidades económicas y en base como a la urgencia, los casos que ya eran como de convivencia, como protección de derechos, ese tipo de cosas, derivación de las redes. Pero en la otra escuela es más distinto porque es un colegio polivalente de niveles de transición hasta cuarto medio, y ahí ya el trabajo ha sido más como elaborado. Primero hicimos como un estudio donde llamamos a casi toda la comunidad para saber en qué situación estaban. Distintos contextos, pues ya sea salud mental y como económicamente, porque además ambas escuelas están situadas en un contexto súper vulnerable, acá en Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena. Entonces ha sido igual súper complicado, pero de acuerdo al estudio pudimos como ir reduciendo un poco la muestra, por decirlo de alguna manera, y estamos haciendo talleres vía online a través de Webclass, que el colegio compró una licencia, así que por ahí hemos ido haciendo distintos talleres. Cada vez se han ido como acotando más las temáticas, primero fue a nivel general, y nos dimos cuenta que hay harta ansiedad, sobre todo por parte de los papás, y sobre todo de los chiquititos, por los niveles de transición. Las mamitas han sido como son como las que están más afectadas, más que los mismos niños. Pero así lo hemos estado haciendo, además de los casos que tenemos como de seguimiento permanente, por convivencia, que esos son casos que necesitan como mayor seguimiento, con mayor frecuencia. Pero la verdad es que ha sido bueno, hemos tenido hartos avances, hemos podido también llegar a acuerdo con profes para poder ir apoyando como la labor educativa en el contexto domiciliario, porque también hay harta deprivación en los papás. Entonces hay muchos que no pueden ir como apoyando a los niños en ese proceso, así que hemos estado como llegando a harto acuerdo. Y eso igual es bueno porque a pesar de la crisis, como de la contingencia, nos ha permitido ver cosas o situaciones que en un contexto normal no las visualizábamos. Así que eso ha sido bien bueno igual, para armarnos otra como mirada desde los mismos apoderados o los chicos, que además son chicos que tienen bastantes necesidades como de salud mental. Las redes como que no están funcionando y eso igual no ha permitido llegar más a ello, porque antes delegábamos como harta responsabilidad en las redes, HPV o dispositivos que derivábamos a los papás o a los mismos niños, pero ahora que no están funcionando hemos tenido que nosotros como asumir ese rol. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera contar un poquito? Cristian. Sí, buenas tardes a todos, saludos desde Paine. Bueno, para nosotros fue súper, ¿cómo te podría decir? Complejo todo este gran cambio que pasó ese día domingo, recuerdo, mediodía, cuando se dicen que se suspenden las clases. Fue como partir de cero, en una escuela de cero. En realidad yo trabajo en una escuela rural que queda en la localidad de Chada, no sé si alguno conoce, la frontera entre Paine y la sexta región, o sea, un poco la cordillera. Difícil el contexto porque nuestra escuela es muy mala la señal en términos de telefónica, porque está rodeada de cerros. Entonces, muy difícil la señal de internet. Y bueno, nosotros en primera instancia como convivencia escolar seguimos desarrollando las actividades que teníamos planeadas de nuestro plan de gestión, pero a través de internet. O sea, esa fue nuestra primera idea. O sea, decir, chuta, teníamos un plan que trabajar, bueno, transformémoslo todo desde internet. Y así fue como partimos, por ejemplo, recuerdo, ya han pasado varios meses, el tema del Día del Alumno, por ejemplo, que hicimos actividades, desafíos con ellos a través de las plataformas NET, en fin, nos fuimos en ese ámbito. Y recuerdo que a principios de abril se desarrollaron las entrevistas, nuestra escuela tiene 2 entrevistas anuales con los apoderados, fijas, ya, por semestre, y la primera se tuvo que hacer, obviamente por esta situación, se hizo a través de llamados telefónicos, videollamadas de los profesores que realizaban con los apoderados.
Y en esa tabulación que se hizo un fin de semana con el equipo, lo estuvimos haciendo, dentro de las preguntas eran cómo se sentían ellos en este contexto. Y en ese contexto arrojó, pero mucho porcentaje el tema de la ansiedad, me estaba molestando el perro aquí un poquito, la ansiedad, ¿cierto? Y un fin de cosas que no lo teníamos contemplado. Nosotros siempre pensamos que íbamos a volver pronto. O sea, siempre estábamos como chuta ya y veíamos que subía y no pasaba nada. Y bueno, ese fue un golpe que nos hizo replantearnos todo lo que estábamos desarrollando. Y desde ahí como fue que empezó a surgir esto, que la directora en un momento lo dijo, nosotros vamos a tener que tomar el liderazgo de la escuela, como convivencia escolar en el ámbito socioemocional. Porque veíamos que estaba la escoba en el ámbito social de los apoderados que estaban sin trabajo, la mayoría de nuestros trabajos, ya casi el 80% son trabajos temporales en el campo. Y entonces todo eso se vino abajo y fue como una hecatombe muy fuerte. Y lo que nosotros empezamos a realizar con el equipo fue desarrollar primero que todo actividades de contención hacia los apoderados con talleres virtuales. Estamos realizando todos los jueves los live, que he visto varios colegios, diferentes temáticas, o algunos con actores, haciendo diferentes cosas. Nosotros estamos enfocándolo más al área del quehacer de los apoderados, por ejemplo, con asistente social, el tema de postular a los bonos, con la psicóloga, cómo trabajar con los chiquillos en la casa. Entonces, tenemos varias planificadas durante la semana y también nos pidió la directora que detectamos que en séptimo y octavo costaba mucho que los chiquillos mandaran la retroalimentación de las tareas. Entonces ahí tuvimos que intervenir nosotros haciendo juntas virtuales, le pusimos juntas virtuales donde juntamos con ellos, pero hacemos cosas totalmente diferentes a lo que se hace en el aula. Por ejemplo, teníamos desafíos que hacíamos, por ejemplo, el objeto más extraño que tenemos en la casa. Ellos tenían que presentarlo, entonces así fuimos un poco menos pavimentando el camino para ya esta última semana estar trabajando en el área de las clases virtuales, porque costaba mucho que los chiquillos se conectaran, mostraran su cámara. Entonces así fuimos como construyendo esto que ahora ya podemos decir, ya entonces, hace 2 semanas que se están desarrollando clases virtuales en nuestra escuela. Y como te digo, transformando todo el área del internet, que costaba mucho que los chiquillos tuvieran correo. O sea, los chiquillos tenían correo para entrar al Facebook y esas cosas, pero no lo usaban como para ver otro tipo de elementos. Y como te digo, estábamos trabajando ya, dando vueltas en lo que es ya las plataformas de todo tipo, enseñándole a los profes a usar Loom, que son plataformas para poder desarrollar clases. En fin, hemos estado muy actualizados el último tiempo, los profes editan videos, fue como todo un vuelco. Sí, en ese sentido, Cristian, tú diste en varios clavos desde mi opinión, digamos. El primero de ellos es que ese domingo, cuando nos enteramos que al día siguiente no habían clases presenciales, eso fue un balde de agua fría para todos y para todas. ¿Sí? Obviamente, transformar un sistema presencial en un sistema online no es algo que se haga, o sea, no se hace en meses, digamos, menos se iba a hacer en un fin de semana. El día viernes tuvimos clases presenciales y el día lunes no, ¿cierto? Y obviamente eso generó, y aquí es, por favor, que nadie se ofenda por la palabra que voy a ocupar, eso significó que el día lunes y toda esa semana los colegios tuvieron que improvisar, tuvieron que dejar de hacerlo planificado, ¿cierto? Improvisar, no en el sentido que hicieron algo mal, estoy diciendo improvisar en el sentido de que tuvieron que cambiar la planificación, tuvieron que dejar lo que tenían planificado en términos de su cotidianidad, ¿cierto? Y empezar a inventar y buscar tecnología y buscar una manera, ¿cierto?, de seguir desarrollando aprendizaje, una tarea tremendamente difícil. Y este contexto, ¿sí?, claramente tú lo manifestas como que la directora dijo que asuman el liderazgo, ¿cierto? Efectivamente posiciona a la convivencia escolar como una prioridad. ¿Sí? Por fin se dio eso tan anhelado, de que la convivencia escolar es el foco principal de la escuela. Así que los colegas hablamos de que hemos luchado tanto porque se le dé la importancia que se merece y a raíz de esto... Sí, yo tengo un poco de susto al respecto, ojo. Yo tengo mi susto, y lo menciono al tiro. Y puede ser considerado mi opinión personal, por favor. Puede que no sea así, ojalá me equivoque. Pero mi susto es que cuando se retomen las actividades presenciales, el colegio va a decir, ahora hay que pasar materia, y nada más importa. Me asusta tremendamente, digamos, de que no hayamos aprendido lo suficiente a partir de esta crisis. ¿Ya? Las crisis, por definición, son momentos para cambiar. Son momentos donde las cosas deberían ser de otra manera. ¿Sí?
o si no, uno no aprende nada. Si uno cree que la nueva, por favor, no quiero politizar el discurso, pero si uno cree que la nueva normalidad es igual que la antigua normalidad, estamos mal. ¿Sí? Efectivamente, lo que ocurra después, cuando retomemos la vida presencial, debiera tener matices, debiera tener diferencias. Y una de ellas, nuestra apuesta, obviamente, por eso estamos en un curso de prevención de las violencias de género, es que la convivencia escolar siga manteniendo relevancia al interior de los procesos educativos, ¿cierto? Efectivamente, y aquí por favor que nadie se ofenda si doy algún ejemplo y no cuadra con su comunidad. Yo trabajo directamente en colegios, ¿cierto? Y me he encontrado de todo en estos 5 meses de crisis, de virtualidad de la educación, digamos. Me he encontrado con docentes que no quieren hablarles por video, que le temen, ¿cierto?, a mandar un video a sus estudiantes o a tener una clase online porque creen que los estudiantes les van a sacar pantallazos y después van a ver memes con su cara. Me he encontrado con profesores que no quieren chatear con sus estudiantes por WhatsApp porque no quieren darle su teléfono, que no quieren que los estudiantes tengan su teléfono. Me he encontrado con colegios que no han hecho, que tienen, no sé, un 40%, un 50% de estudiantes inubicables a 5 meses de que esto paró, digamos, y todavía no están preocupados. ¿Cierto? O sea, es como lo que mencionaban ustedes, ¿cierto? Lo que dijo Jalinka, de efectivamente de seguir desarrollando actividades, de empezar a focalizar los temas, digamos. Hay colegios que no han hecho aquello, ¿cierto? Hay colegios que se sorprendieron, o sea, teníamos los datos desde siempre, y pareciera que ahora nos sorprendimos de que nuestros estudiantes eran pobres, y que no tenían conexión a internet. Teníamos un índice de vulnerabilidad del 85, del 90%, y ahora me sorprendo que mi estudiante no tenga conexión a internet. Eso es no haber entendido nada. ¿Cierto? Efectivamente, el nivel, esta crisis de salud también conlleva una crisis social, que tiene que ver con que hay un montón de gente que está perdiendo su empleo o que está viendo disminuidos sus ingresos. Y obviamente, la cantidad de computadores que hay en las casas, las posibilidades de impresión, ¿cierto? O la conectividad a internet son de los elementos que la gente prescinde en momentos de crisis. Nadie anda preocupado de comprar tinta y papel, digamos, si es que no tiene trabajo. Entonces, efectivamente, y eso repercute en el tipo de tareas, si es que les mando guías, si es que quiero que me manden cosas de vuelta, un sinfín de elementos, comillas, curriculares, ¿cierto?, están determinados por este contexto. Entonces, los colegios que atienden a sectores empobrecidos, sectores de mucha vulnerabilidad social, ¿cierto?, han visto que precisamente el desarrollo de lo pedagógico se ve mermado por otras condiciones que no tienen que ver necesariamente, ¿cierto?, con los aprendizajes, sino que tienen que ver con las características socioeconómicas, que tienen que ver también con la emocionalidad, ¿cierto?, de las personas, con este miedo que existe, y que no es un miedo solo a ser contagiado, sino que también es un miedo a no saber si voy a tener o no voy a tener trabajo, a no saber si voy a poder seguir viviendo tranquilo o no. Por lo tanto, estos elementos han sido abordados principalmente por los equipos de convivencia. Efectivamente, muchos colegios, ¿cierto?, han desarrollado asesoría para que las familias postulen para que se inscriban en el registro social de hogares, han desarrollado contención emocional a través de WhatsApp, a través de teléfono, a través de plataformas como esta u otras, digamos. Muchos colegios, el momento de repartir las canastas Junaed, ¿cierto?, el momento de retomar los contactos, de preguntar cómo están, de volver a anotar los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo se vino muy vertiginoso, ¿cierto? Y obviamente le ha tocado mucha pega a los equipos de convivencia escolar y muchos desafíos nuevos. Pero aquí, más allá del riesgo que yo mencioné, también está la oportunidad, lo voy a plantear en positivo, de que efectivamente son las relaciones sociales, son los vínculos entre las y los estudiantes y las comunidades educativas y el colegio, lo que va a permitir, o lo que ha permitido, ¿cierto?, mantenernos en movimiento, ¿sí? En este momento es mucho más importante saber cómo están los chiquillos y sus familias que hagan una guía de matemáticas, digamos. Con todo mi respeto al docente de matemáticas. Ojo, no es faltar el respeto. Es decir, en este momento la prioridad efectivamente es el vínculo. Mónica, ¿tú querías decir algo?
Sí, gracias. Yo soy de Ñuñoa. Mira, mi preocupación, una de mis preocupaciones es también, y lo que me moviliza, digamos, comparto un poco la gestión que han realizado los otros colegas, pero mirando un poco hacia el futuro, lo que me preocupa es la reconstrucción, es pensar en que nuestra convivencia, es pensar que nuestra escuela no va a ser lo mismo. Pensar de que se habla de esta supuesta normalidad, pero también se piensa de que fue un cambio tan drástico el que vivimos que claramente tenemos la obligatoriedad, la responsabilidad de gestionar un mejor convivir, no solamente con las relaciones humanas, sino también con nuestro medio ambiente. Entonces, a partir de eso, me estoy movilizando en función de, a lo mejor dentro de este segundo semestre, hacer partícipe, ¿por qué no?, a los alumnos de elegir sus directivas y trabajar el cómo quiero yo repensar mi colegio, cómo me gustaría volver a trabajar ahí, tanto para los profesores, para los apoderados y para los alumnos. Entonces yo creo que también es un desafío que no sé si seré muy ambiciosa, pero creo yo que es como un compromiso social, creo yo, de un bien común, porque ya no podríamos hablar de individualidad, ¿me entiendes? O sea, seguir mirándonos nuestro propio ombligo sin pensar en una mejor relación, en un buen convivir, en relacionarnos bien con nuestro ambiente, creo yo que nos estaría posicionando aún más en nuestra convivencia. Eso. Sí, comparto bastante tus palabras. Efectivamente, la escuela, nosotros desde Fundación Semilla también apostamos a que la escuela no sea la misma, ¿ya? No sea la misma después de esta crisis. Apostamos a que la convivencia mantenga centralidad. Cómo nos tratamos es algo fundamental para poder aprender, ¿sí? Es parte del aprendizaje. Ni siquiera hay que entenderlo solo como el soporte, porque a veces se entiende solo la convivencia como un para qué, digamos. Buena convivencia para poder aprender matemáticas, lenguaje, historia. Nosotros creemos que la convivencia debe ser buena para que las personas nos sintamos bien en un lugar donde pasamos muchas horas, donde pasamos gran parte de nuestra vida, y donde aprendemos, ¿cierto?, cosas que repercuten en todos nuestros ámbitos sociales. Entonces, en definitiva, ¿cierto?, esta posibilidad, este nuevo escenario, ha hecho que el concepto de relaciones sociales quede muy en evidencia. ¿Ya? Ahí es donde está la oportunidad. Nos dimos cuenta que necesitamos fortalecer los vínculos, ¿sí? Nos dimos cuenta, así como nos hemos dado cuenta de que los chiquillos saben usar redes sociales, Instagram, TikTok, ¿cierto?, pero no necesariamente saben buscar información en Internet, digamos. Entonces ahí creo que hay muchas cosas que hay que potenciar y que hay que seguir reforzando, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta definición de convivencia y ver cómo eso significa y cómo nos va a determinar qué podemos entender por conflicto. ¿Sí? Voy a seguir proyectando, no era eso, me equivoqué en lo que proyecté, perdón. Esto sí. Si nosotros volvemos a la definición que teníamos, ¿cierto? Si convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa, cuando una de estas relaciones se deteriora, ¿sí?, cuando una de estas relaciones genera ruido, genera molestia, genera malestar en al menos una de sus partes, ¿cierto?, entonces estamos en la presencia de un conflicto. Un conflicto, entonces, lo vamos a entender como una relación social que se deteriora, un trato que genera molestia. Eso no necesariamente es consciente. De hecho, nosotras, ustedes, ¿cierto?, no estamos constantemente racionalizando nuestras relaciones sociales, cómo nos tratamos con otras personas. Nosotros vivimos la vida y hacemos las tareas, digamos, las actividades diarias, muchas veces sin pensar cómo me estoy tratando. A veces es un ejercicio muy provechoso, muy interesante, reflexionar, ¿cierto? Pensar definir una persona, cualquiera de su vida, y pensar cómo me trato, cómo me llevo con esa persona. ¿Sí?
efectivamente ese ejercicio permite evidenciar tipos de relación. Y a veces hay algunas relaciones que me generan molestia y que las expreso de distintas maneras. ¿Sí? A veces me doy cuenta y puedo decir, ya, yo estoy enojado con esta persona. Otras veces no me doy cuenta hasta que exploto en ira, hasta que algo ocurre o lo sintomatizo y me empiezo a sentir mal. Hay chicos que tiritan cuando están frente a una persona y no son capaces de identificar que les asusta o que les hace daño. Sin embargo, lo expresan a través de tiritones, a través de sudor, a través de se ponen a llorar, inclusive algunos más pequeños, digamos. Por lo tanto, esto no requiere necesariamente de la conciencia. Sin embargo, un conflicto se expresa, ¿cierto? Se expresa a través de situaciones puntuales. ¿Sí? Es decir, un conflicto se puede expresar, por ejemplo, en una pelea, en un golpe, en el robo de un útil, o inclusive y esto es un tipo de agresión que ocurre bastante en estudiantes de básica, sobre todo en niñas, ¿cierto? Que es la ley del hielo. Ponerse de acuerdo para ignorar a una persona. ¿Sí? Esas expresiones, ¿cierto? Son una situación puntual a la cual yo les propongo que le denominemos crisis, ¿sí? Que sirven como síntoma, que sirven como alarma, que sirven como algo que quebranta, que irrumpe, ¿cierto?, la cotidianidad y que nos permite identificar una relación social, es decir, un conflicto, una relación social que se deterioró. Sin embargo, el conflicto no se acaba en esa relación, en esa situación, perdón, no se acaba en ese momento. El conflicto, como ya lo decíamos, tiene contexto y tiene historia. El conflicto, como toda relación social, tiene estos elementos. Entonces yo, para poder identificar qué conflicto es, qué está ocurriendo realmente, yo necesito distinguir estos dos elementos, necesito separarlos, diferenciarlos, identificar cada uno de ellos, ¿cierto? Y así poder escoger qué hacer. Para que me entiendan, voy a dar un ejemplo, a ver. Si yo voy caminando, soy el inspector o el encargado de convivencia de un colegio, ¿cierto? Y voy caminando por el pasillo y miro hacia el patio y justo veo a un estudiante dándole una patada en el trasero a otro estudiante. Eso es lo que veo. ¿Sí? Eso podría ser A, están peleando. B, están jugando. C, se están haciendo una broma. D, se están saludando. E, otra posibilidad. Ninguna de las 5 está permitida en un colegio. Pero no significa que frente a cualquiera de las 5 yo tenga que hacer lo mismo. ¿Se entiende? Yo no estoy diciendo que esté bien que se den una patada en el trasero. Estoy diciendo que dependiendo la relación social que ahí haya, el contexto, la historia de lo que ahí está sucediendo, yo podría hacer diferentes cosas. Yo no debería hacer lo mismo si es que los chiquillos están peleando, así están jugando. ¿Qué podría hacer yo si están peleando? ¿A quién se le ocurre? No me digan que nunca les ha pasado. Intervenir, conversar con ellos y llegar a una mediación en caso de que fuera un conflicto. Ya. ¿Y si están jugando? ¿Qué es lo que ocurre generalmente con los niños? En el caso mío, los niños de mi escuela en particular son muy agresivos y es la forma que tienen de tratar, no conocen otro trato. Entonces, nosotros lo que hacemos es reforzar lo que está correcto y lo que no está correcto y cuáles son las formas del trato. Eso es lo que hacemos nosotros en realidad, es que la generalidad. ¿Cómo lo hace? Típico, conversando. Además que como nosotros estamos siempre en el patio, ahí estamos pendientes, entonces ahora ya después ya se genera una relación de que ellos saben, cuando van a pegarle a otro, nos miran y basta con una mirada y ya saben que no lo tienen que hacer.
pero siempre en la primera instancia es una conversación con los dos. También siempre, cuando sucede mucho dentro de un curso se conversa con el curso, generamos talleres, etcétera. Uno de los problemas es que los colegios tienden a hacer lo mismo, ¿cierto? Independiente de la opción que les estoy dando yo. ¿Ya? Y de hecho, tienden a hacer más o menos lo mismo. En general, salvo que la pelea continúe, digamos, en general lo que se hace es interrumpir la situación con un, oh, a ver, ¿qué pasa ahí? Ortega, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Si veo que la situación es más grave, digo, a la oficina, los reto un poco, los anoto en el libro, en la hoja de vida del libro de clase, y les digo que no lo hagan nunca más. Y en general, los colegios, salvo algunos detalles más, detalles menos, tienen más o menos la misma intervención para todo. Y eso es un problema, porque la realidad no es igual. Yo les aseguro que si se trata de un juego, solo manera de ejemplo, por favor, yo no les estoy pidiendo que hagan nada a ustedes, solo es un ejemplo, ¿sí? Pero si se trata de un juego, probablemente ir un rato y jugar con ellos a otra cosa es más eficiente que retarlos y llevarlos a la oficina y anotarlos. Mostrarles un juego distinto, y además lo que pasaría por ellos, si es que el inspector va y juega de una manera distinta un ratito con ellos, cómo se relacionarían ellos con ese inspector o ese encargado de convivencia de ahí en adelante, cambiaría. Y efectivamente podemos generar mayor impacto que llevándolo a la oficina y retándolo. Si están peleando, probablemente lo primero que hay que hacer es solo separarlos. Es más, si están peleando de verdad, con mucha agresividad, ni siquiera hay que hablar con ellos en ese momento. Hay que esperar que se calmen un poquito. Entonces son sutilezas, fíjense, son sutilezas que marcan diferencia. ¿Sí? Con dos estudiantes que están peleando, claro que hay que tener una conversación en un lugar tranquilo, después que se calmen, no en el momento. ¿Cierto? Pero efectivamente esa caricatura del profesor que solo interrumpe, los reta, esto no se hace, en este colegio no se permiten las peleas, ya, se acabó esto, dense la mano. Eso no sirve de nada. Esa intervención sí que no sirve de nada. De hecho, no sé si ustedes, no sé si son tan viejos como yo, ¿cierto? Pero si son de mi edad, van a recordar cuando daban los monitos de Charlie Brown, ¿cierto? Y Charlie Brown escuchaba a la profesora en el colegio. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio a Charlie Brown? ¿Cómo Charlie Brown escuchaba a su profesora? La profesora hablaba y él solo escuchaba. Sí. Y él decía, sí señorita, no señorita maestra. Porque lo que quería era lo que quieren nuestros chiquillos en los colegios, zafar del castigo. Permítanme el lenguaje coloquial, quieren salvarse. Incluso a veces están peleando, y cuando uno los sorprende, a ver qué pasa ahí, y ellos se abrazan y dicen, no, estamos jugando. Sí. Porque lo que quieren es librarse del mal rato, ¿cierto? Y el profesor que va apurado, el asistente de la educación que va apurado, ¿cierto? También quiere apagar eso y quiere seguir haciendo sus cosas, porque esto es vertiginoso en un colegio, tengo un montón de cosas que hacer. Entonces, si ellos me dicen que estaban jugando y se piden disculpas, problema superado. Lo que sí es que si nosotros miramos con un poquito más de atención, ese tipo de intervenciones efectivamente no nos sirven de nada. Y solo generan esta sensación de que andamos apagando incendios. Y que andamos, que la realidad nos supera, de que esto es como uno tras otro, uno tras otro. ¿Cuánto tiempo ustedes dedican en clases normales? Perdón, no en este contexto de pandemia y de clases suspendidas, pero en proporción, ¿qué porcentaje del día dedican ustedes a la atención de casos? ¿Cuánto? ¿Un 50%? ¿Un 60%? ¿Un 40%? Díganme algo, no me dejen hablando solo. Yo cuando comencé como encargada de convivencia, antes de mí existía la figura, pero no cumplía el rol de encargado de convivencia. Veía otros temas, UNAEP, etc. Entonces, al principio era mucho. Cualquier cosa era para encargada de convivencia. Entonces ahí claramente nos dimos cuenta que el plan de convivencia no lo podíamos llevar a cabo porque apagábamos incendios y no le estábamos dando el foco y la importancia que tiene ser la mirada a la convivencia escolar. Entonces ahí fuimos realizando un trabajo con los profesores y ahora
cada vez menos. Si consideramos estos 5 meses, nada. No, claro, claro. Ojo, no necesariamente nada. Hay equipos que sí han seguido atendiendo casos. Pero No, yo tuve efectivamente, solo uno durante estos 5 meses y hemos continuado el trabajo con los profes jefes, como la importancia del profesor jefe, de la cercanía que va teniendo el apego con sus niños, las interacciones, y por eso también empezamos a realizar encuentros de cursos quincenalmente, tomando en cuenta los objetivos de orientación, pero también haciendo reuniones entretenidas donde los niños han cocinado, hemos tenido fiestas de disfraces, ahora estamos incorporando a las familias en estos encuentros, pero sí le hemos dado el foco a trabajar con los profes. Perfecto, pero si ustedes se fijan, ¿cierto? Cristian dijo 40%. En general, los colegios en los cuales hemos trabajado siempre nos dicen que es mucho más incluso. ¿Sí? Que es 60, 70% del día solo atendiendo casos. El tema es que si usted le pregunta a los inspectores generales, le van a contestar más o menos lo mismo. Y en algunos colegios, hasta los directores dedican un 60%, un 50% a la atención de casos. Eso impide, ¿cierto?, la gestión de una promoción, de la prevención, impide la gestión de la convivencia escolar. ¿Ya? La gestión de la convivencia conlleva atender casos, pero si solo atiendo casos, dejo de gestionar. Rita, tú querías hablar. Sí, lo que pasa es que lamentablemente, por lo menos en mi escuela, hablo de mi escuela, está muy mal entendido la convivencia escolar por un asunto ya desde la sostenedora hacia abajo. Pero lamentablemente la figura de convivencia escolar solo se ve, o sea, un niñito se para y se va a convivencia escolar. O sea, todo es derivado a convivencia escolar. Y tristemente los profesores no tienen las habilidades para resolver conflictos y lógicamente de alguna forma se sacan el problema encima y lo derivan. Entonces es mucho más fácil. Por lo tanto, convivencia escolar está todo el día resolviendo problemas tan simples que podrían haberse resuelto en el aula, en el patio, pero sin embargo son derivados y a veces uno tiene filas y filas de niños, y lo mismo pasa en el caso de inspectoría general. Y eso es lo otro, que la mirada es más bien punitiva, porque los profesores muchas veces buscan derivar a los niños a convivencia escolar en busca de un castigo, en busca de marcar un referente de que de ahora no vas a volver a hacerlo. Entonces, por ahí está el error, por la forma, por la visión que se tiene desde incluso nuestros colegas, los docentes. Entonces, por lo menos en mi caso, es como la piedra de tope como para poder avanzar, como para poder hacer intervenciones diferentes, como para poder cambiar la mirada, porque tiene que ver con un cuento de comunidad. La mirada parte desde el director hacia abajo, que yo creo que no es la correcta. En ese sentido, el dicho popular es muy claro. Dice, guagua que no llora, no mama. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que hacer quienes trabajamos con convivencia escolar es identificar los nudos críticos de nuestra gestión. Necesitamos instalarlo en la reflexión del equipo directivo, ¿sí? Para que después el equipo directivo, si es necesario, en algunos colegios es necesario, en otros no, hay que instalarlo con los sostenedores. Si no lo instalamos nosotros, no podemos esperar que nos lo instale otro sujeto, otro actor. El tema de pasar del abordaje de casos, que siempre lo vamos a tener, yo no estoy diciendo que no, pero sí hay que nivelarlo con otras acciones. ¿Sí? No toda la gestión debe ser el abordaje de casos. ¿Sí? Efectivamente, si no somos nosotros quienes empezamos a instalar este tema, nadie lo va a hacer. Eso es lo que estamos haciendo referencia. Entonces, volviendo a nuestra matriz, ¿cierto? A lo que estamos viendo. Lo que nosotros estamos viendo es que efectivamente la matriz de análisis que les queremos proponer es separar este concepto de la relación social que se deteriora, el conflicto, de las situaciones puntuales, ¿cierto? De las situaciones puntuales en las cuales se expresa. Entonces el ejemplo que estábamos viendo de un estudiante pegándole una patada en el trasero a otro, requiere, ¿cierto? Y ahí hay herramientas comunicacionales muy simples, muy usadas, no siempre bien usadas, pero en general muy usadas, como las preguntas, ¿cierto? La conversación guiada, la escucha activa, ¿cierto? Que nos permiten identificar tanto el contexto como la relación, y ahí poder determinar
qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, nos interesa que ustedes comprendan, fíjense, lo que estoy tratando de proyectar en nuestra matriz, ¿cierto? La situación puntual, la crisis, aparece como con una flechita tratamos de representar una flechita para arriba, ¿cierto? Como algo que quiebra la normalidad, que la irrumpe, que aparece, ¿cierto? Que hace que todos miremos hacia allá, ¿sí? En ese sentido es algo que irrumpe, ¿cierto? Pero finalmente es algo que ocurre en un momento y en un lugar determinado, ¿sí? Es decir, el ejemplo, les quiero dar un ejemplo para que se pueda comprender mejor. Vamos a suponer que nosotros vamos paseando, somos el encargado de convivencia de un colegio, ¿cierto? Vamos paseando y vemos sentado una pareja de pololos del primero medio, del octavo básico, como ustedes quieran, ¿cierto? Y vemos que el pololo está tratando de quitarle de la mano el celular a su polola porque quiere revisar con quién estaba hablando. Y eso gatilla en que finalmente hayan gritos, ¿cierto? Y hace que nosotros miremos para allá, y no solo nosotros, sino que inclusive otros estudiantes que estaban por alrededor miraron así como, oye, ¿qué le pasa a estos que están ahí? ¿Qué están haciendo, digamos? Eso es un momento de crisis. Eso es algo que ocurre en un espacio, vamos a decir la escalera, ¿cierto? El pasillo del colegio, precisamente en las escaleras, en un momento determinado, al final del segundo recreo, o en el momento del almuerzo, como ustedes quieran, pero ocurre en un momento determinado. ¿Y qué pasó? El pololo le está quitando o le quiere quitar el celular a su polola. ¿Qué podríamos hacer en un caso como este? ¿A quién se le ocurre? Me imagino Chuta, que tendríamos que acercarnos. ¿nunca les ha pasado algo así? No, Sí. algo similar, pero no tan así. Yo creo que habría que acercarse a ambos y preguntar qué está ¿Quién sucediendo. perdón, ¿quién está hablando que no le identifico? Darinka. Por favor, un poquito, si es posible, un poquito más fuerte. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? ¿Sí? Ya, que me imagino que lo primero que hay que hacer es acercarse y conversar con ellos y preguntar qué está sucediendo. En este caso, a la primera persona que es a la que gritó. Creo que siempre hay que darle el espacio de que los estudiantes comenten la situación antes de hacer una interpretación de lo sucedido. Ya, el estudiante le dice, me está quitando el celular. Porque ahí habría que volver a investigar y seguir preguntando qué fue lo que sucedió. Tal vez llevarlo incluso a otro espacio, a otro lugar y no quedarse ahí mismo. También sería una buena instancia, porque en ese momento están súper expuestos a que todo el resto lo esté mirando, porque había uno claramente que estaba Ya, pero vamos a jugar. Usted le dice a todos los demás estudiantes que se retiren. Y todos se van. Ya. Y ella le dice, no, me está quitando mi celular. Y él le dice, sí, no, pero es que estamos jugando. Ya. Somos Y aquí, pololos, además. claro, Es mi pololo, si no estoy haciendo nada. habría que preguntar a la otra parte si también está jugando, porque un juego es de dos, no de uno. Tendría que ser ahí. No, si no estamos jugando, me quiere quitar el celular porque quiere ver con quién estaba hablando. Claro, ahí habría que, yo creo, llevarlo y hacer una mediación con ambos. De qué es lo que es juego, porque para uno puede ser, efectivamente puede ser un juego y no puede ser un control, porque ahí yo tendría que entrar a interpretar, ¿cierto? Porque ¿Alguien haría algo distinto? O sea, yo creo que a ese pololo habría que hacerle una consejería, no sé, explicarle que eso no se hace, que hay otras formas del trato, que si están en una relación de pareja, cómo se van a vincular de esa manera, no sé, tan chico además. No sé, como desde ahí partir. Yo le quitaría el celular al niño y me lo llevaría a otro lado a la niña. Eso. Ojo, que quitarle el celular a alguien se llama robo y está prohibido. Claro, se lo pediría amablemente. ¿Y si no se lo pasa? Ah, no hay nada que hacer, pero si logro persuadirlo y me lo entrega, perfecto. No se lo paso. Ah, ya, entonces me voy. ¿Sí? Ahí me tendría que ir con la niña a ver qué pasa, para ver qué posibilidad. Obviamente me imagino que el niño lo está tratando está tratando de saber la clave para poder ver con quién está hablando, no sé. Ahí tendría que... No, yo quería ver el chat nomás, si quiero ver con quién está hablando. Si nosotros nos llevamos bien.
Yo creo que ahí hay otra cosa más de fondo igual, pues, porque si un niño se está relacionando de esa manera, no sé, a lo mejor es un patrón que trae ya a nivel familiar. O sea, si estoy yendo a muy profunda. Pero el niño nunca ha sido, no está siendo violento en este ejemplo que tú estás poniendo, ¿no es cierto? No, solamente le tenía el celular. O sea, tratar de quitarle el celular a alguien. Es violento, po. Pero no hay... Pero si somos pololo. Claro, él está tratando de persuadir, lógicamente. Bueno, la niña le va a decir, no, si siempre me lo quita y mira lo que yo hago. Incluso Es más, claro, le gusta, está claro que incluso es más, algunos dicen... Están hablando de dos al mismo tiempo. Primero va a hablar Elizabeth y después Darinka. Sí, y yo quería acotar que incluso es más, a veces los jóvenes dicen, no, él está acostumbrado a revisar mi celular. Y si no le paso el celular, él se enoja y después no me habla durante todo el día, durante toda una semana. Entonces eso también suele ocurrir. Y en ese caso uno también observa, en ese caso uno observa el gesto que tienen las personas en el momento que está ocurriendo la situación. Yo creo que la parte no verbal también es súper importante observarla en el momento en que nosotros queremos acercarnos a los jóvenes y ver qué es lo que está sucediendo. Ya, yo le respondo eso. Cuando usted llegó, ellos se calmaron y se abrazaron. Y esta conversación, ellos están sentados en la escalera, abrazaditos, y usted está parada al frente de ellos. No hay nadie más. Es así, es súper tranquila la conversación. Es que para acercarnos a ellos, ya escuchamos, ¿cierto? Cuando yo decido acercarme a ellos, es porque ya he escuchado o he observado alguna situación que realmente me diga qué es lo que está ocurriendo. Pienso, porque me ocurre mucho acá con estudiantes de acá del Cajón del Maipo, que están acostumbrados a ser como medios controladores con las pololas, ¿ya? En todo Chile, señora Elizabeth. No, pero yo me refiero más que nada a los míos. Darinka, ¿tú querías opinar? Sí, que estaba pensando y dando vuelta al ejemplo, yo creo que preventivamente muchas veces donde estamos mal, como convivencia escolar. Hacemos hartas acciones, yo creo que a veces nos damos más vuelta en la mediación de casos, resolviendo en el minuto. Porque claro, si hay un trabajo preventivo, uno de los dos involucrados hubiese detectado de que no está bien, que alguien me retire el teléfono a la fuerza, que alguien me trate de incluir el celular, porque lo más probable es que esa conducta no sea un hecho aislado y no sea que primera vez esté sucediendo, ¿cierto? Entonces yo creo que en el trabajo, preventivo... De hecho, vamos a suponer que el pololo le dice a usted, ya, bueno, ya, no me pasé el celular. Señorita, no lo voy a hacer más. ¿Está resuelto esto? No. Yo quiero decir algo. Rodrigo. Igual creo que nosotros como adultos, o sea, no quiero hablar desde el adultocentrismo, ¿cierto? Pero igual hay una mirada posicionada desde nuestra carrera y del saber que tenemos que nos permite también evidenciar ciertos conflictos que son de carácter estructural. Y ahí efectivamente lo que yo por lo menos podría ver es que hay, si bien no es tan evidente, puede haber un caso de violencia de género. Teniendo en consideración, como tú comentabas también, Raúl, que esto pasa en todo Chile, a propósito del comentario de la colega, quizás yo no voy a tener las herramientas necesarias para generar un cambio importante en esa relación de pareja, pero sí puedo instalar el tópico desde la conversación amena, quizás, de decir, oye, esto no está bien, estás invadiendo el espacio personal de alguien, acá está vida íntima, hay datos, y no te corresponde a ti si no tienes consentimiento, ¿cierto? Y quizás por ahí también instalarlo desde esa lógica, como ustedes tienen una relación, está bien, pero esto puede considerarse un poco violento porque no entiendes cómo se siente tu pareja, etcétera. Quizás yo lo tiraría como una bomba que pueda permitir como cierta reflexión en los estudiantes y aprovecharme de esa situación que yo puedo leer con mis ojos de profesional, ¿cierto? Y ver cómo también se va desarrollando y ahí ver un seguimiento quizás, como ya ver, ¿y cómo te fue? Quizás qué pasó, han hablado, etcétera. Yo lo trataría un poquito así. Perfecto. Colegas, a ver, el ejemplo, y espero que nadie se haya aburrido con el ejemplo, digamos, efectivamente es un ejemplo que muestra una situación de violencia de género, ¿cierto? Propia de una sociedad machista, donde lo masculino intenta controlar,
¿cierto?, a lo femenino. Y en ese sentido, la situación que graficamos es solo una situación de crisis. Es una, si ustedes quieren, es un síntoma, es una manifestación de un conflicto. Pero en este sentido, esta crisis que ocurre en la escalera, ¿cierto?, al final del segundo recreo, cuando un estudiante quiere quitarle el celular a su polola, ¿cierto?, esconde, al igual que un iceberg, esconde una gran problemática, ¿cierto?, una gran problemática de fondo, que es cómo se están tratando, ¿sí? Acá lo que está escondido debajo del agua, por decirlo siguiendo la lógica del iceberg, ¿cierto?, es un conflicto, es una forma de trato. Eso es lo que está en juego, ¿cierto? Si el estudiante, para que se entienda, si el estudiante le devuelve el celular, le dice, nunca más te lo voy a pedir, ¿significa que ellos se van a relacionar de buena manera? No. Probablemente esa relación celosa, posesiva, de dominación de lo masculino por sobre lo femenino, se va a expresar de otra manera. Porque esto no es, el conflicto no se acaba. El problema de fondo no es el celular. El conflicto que hay en lo que yo, en el ejemplo que acabamos de revisar, ¿cierto?, es el tipo de relación de pareja que están construyendo. Que puede ser posicionado, digamos, de una manera violenta, como presta para acá, hay que revisar, o puede ser posicionado románticamente. Y yo puedo decir, pero si somos pareja, entre nosotros no tiene que haber secretos. ¿Por qué no me das tu clave? Si me quieres, dame tu clave. No tu clave, tus claves. ¿Cierto? En fin, en definitiva, ¿cierto? Acá lo interesante es que las posibilidades que tenemos de abordaje dependen precisamente de distinguir, de separar esta crisis. Esta crisis se acaba solo con decirle, ya, devuelve el celular y paren. Pero el conflicto queda intacto. El conflicto precisamente es el tipo de pololeo que hay ahí. Y abordar eso requiere otro momento de intervención. ¿Sí? Como planteó Rodrigo. Rodrigo plantea que a través de una arenga, a través de que él discursea a los chiquillos, ¿cierto?, les instala el tópico. Pero probablemente eso tampoco genera mucho efecto en ese momento. Porque en general los chiquillos van a sentir resistencia a ese discurso. Es decir, alguien más viejo, ¿cierto?, el distante, que no entiende lo que pasa entre nosotros, me viene a hablar de ese discursito de género. Rodrigo, te lo digo con cariño, por favor. Pero entonces, efectivamente, ese tipo de intervenciones, ¿cierto?, tampoco son muy efectivas, pero sí evidenciamos que hay un problema de fondo que puede ser abordado de otra perspectiva. Entonces acá la matriz, al tiro te doy la palabra, Rita, déjame terminar la idea. ¿Ya? La matriz, este triangulito que le estamos presentando, lo que busca es que usted pueda diferenciar la situación puntual de la relación social. La relación social tiene contexto y tiene historia. Entonces usted va a poder escoger, en esta ocasión voy a abordar la crisis. En esta ocasión me basta porque voy apurado, porque no tengo más tiempo. Ojo, no sintamos culpa de las condiciones en las cuales desarrollamos la pega. Efectivamente, a veces tenemos un montón de cosas que hacer. Y hay que hacerlas, pues, es la pega. Entonces no tengo la oportunidad ni el tiempo de abordar todos los casos como yo quisiera. Entonces en esta ocasión, chiquillos, ya devuelven el celular, paren, por favor, están haciendo un show, ya váyanse a clase, listo, pero yo quedé ahí, listo, ya sé que aquí hay un tema. ¿Sí? Este conflicto, si no se resuelve, va a explotar en nuevas crisis, en nuevas flechitas hacia arriba, nuevas irrupciones. Yo voy a acordar, y efectivamente esto en un momento puedo abordarlo a través de las partes. Puedo derivar, por ejemplo, ¿cierto?, si es que fuese necesario. En este caso a lo mejor no es necesario. Con los antecedentes que tenemos, no hay luces de que esto sea necesario. Pero en otras circunstancias yo podría abordar esto a través de la derivación de una o de ambas partes a algún especialista. Ese es un segundo nivel de intervención. Un tercer nivel de intervención sería abordar de lleno el conflicto. Invitar a estos chicos, por ejemplo, a una mediación, a conversar. Ahí efectivamente no vamos a hablar del día del celular. Vamos a hablar de cómo se tratan, cómo se llevan ustedes, cómo pololean ustedes. Para que se puedan expresar entre ellos. En una mediación, ¿cierto?, la principal herramienta no es el discurso del mediador. La principal herramienta es que el mediador pregunta para que las partes hablen. Hacerlos hablar a ellos.
¿Cómo se tratan? Cuéntame, ¿cómo es esto? Cuando ellos digan, ¿y cómo te sientes con eso? Y el otro está escuchando, ¿cierto? O bien podría tener un cuarto nivel de intervención. Y yo podría llegar a esperar que pase una semana para que no se den cuenta que es por ellos, ¿cierto? Y llegar a la hora de orientación y llevar una actividad de reflexión sobre el pololeo. Obviamente yo no voy a decir, como estos dos estaban el otro día peleando, no, lo hago de manera despersonalizada y presento la actividad como una reflexión de curso. Lo puedo hacer en orientación, en lenguaje, en historia, en matemáticas, donde yo vea que cabe la actividad, ¿cierto? Porque si lo hago en matemáticas, los podría hacer sacar promedios. Los podría hacer actividades de matemáticas, de ecuaciones, en relación a cosas que hacen las parejas. ¿Cuántas veces ustedes se saludan a través de redes sociales en el día? ¿Cuántas veces? Y que saquen un promedio, y que evalúen cosas. O bien en historia los podría hacer leer cómo eran las parejas hace 100 años atrás. O bien en lenguaje podríamos revisar, etcétera. O bien en orientación, hablar de lleno sobre aquello, ¿cierto? Hay muchas posibilidades. Lo importante es que esta matriz simple me permite ya identificar, separar un poquito las cosas. Porque si yo solo me quedo en las crisis, ¿cierto? Tiendo a ver que la patada entre dos amigos jugando es lo mismo que la patada de dos rivales que son de barras distintas. Uno de la garra blanca, el otro de los de abajo, y esa patada no fue un juego, aunque haya estado enmarcada en una pichanga. Entonces ahí me permite evaluar. Rita, tú querías hablar, perdóname. Gracias. No, te quería yo hacer una consulta, que en el ejemplo que tú acabas de poner, ¿cuándo sería conveniente o sería conveniente incorporar a los papás? ¿En qué punto de un conflicto como el que tú acabas de mencionar sería importante incorporar a los papás? A ver, es que estamos dando ejemplos bastante sin contexto, por lo demás, digamos. Estamos mencionando cosas muy generales, de situaciones muy puntuales. Entonces, es muy difícil decir cuándo sí y cuándo no. En estricto rigor, los apoderados y apoderadas tienen derecho a tener conocimiento de todo lo que les ocurra a sus chiquillos, ¿cierto? Claro. Yo no podría mandarlos, por ejemplo, derivarlos a una red externa, ni derivarlos al psicólogo del colegio sin que el apoderado lo supiera. ¿Cierto? Pero obviamente esta conversación de pasillo no es algo por lo cual yo vaya a llamar por teléfono al apoderado y decirle venga, ni nada. Entonces, es una definición de criterio bastante más difícil de definir, ¿sí? Yo diría que cada colegio debería definir cuándo llama o no llama a los apoderados. Los apoderados tienen ese derecho constante, pero obviamente frente a esta situación de pasillo no sería prudente estarlos convocando. Exacto. ¿Ya? Obviamente, si yo veo que hay una violencia mucho más marcada, porque esto sí es violencia, pero hay una violencia física, por ejemplo, probablemente sí ameritaría llamar rápidamente a ambos apoderados, por separado. No, sí, obvio. Gracias. Fue bueno decir eso por separado. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando instalar, cierto? Es esta matriz. Esta matriz, ¿cierto? Distingue, si ustedes se fijan en este triangulito, estamos distinguiendo 6 elementos. 3 corresponden a la crisis y 3 corresponden al conflicto. Cuando hablamos de la crisis, esto se responde en base a 3 preguntas. La primera es, ¿qué pasó? Y eso da cuenta de la crisis propiamente tal, de la situación que ocurrió. ¿Qué pasó? Es una pregunta que hace referencia al pasado, porque la crisis ya pasó, ya ocurrió. Y lamentablemente no hay ningún poder humano, ¿cierto?, que pueda hacer que el estudiante no le pida el celular, no le haya pedido el otro día en la escalera el celular a su polola. Eso ya ocurrió. Y no podemos cambiarlo. La segunda pregunta es ¿dónde pasó? Y la tercera es ¿cuándo pasó? Siempre en pasado. ¿Sí? En ese sentido, a veces tengo toda la información, pero a veces no tengo toda la información. Por ejemplo, cuando alguien dice, uy, me robaron el celular. Y uno puede preguntar, ¿y cuándo te robaron el celular? Y la persona diga, no sé. Pero efectivamente, en algún momento ocurrió ese robo. Es decir, aunque yo no tenga esa información, eso ocurrió en un momento determinado. No sé si se entiende.
¿Se entiende? Háganme un dedito, alguna cosita, no sé. Bien, gracias. Que es distinto, por ejemplo, a este conflicto donde nosotros decimos existe un pololeo con celos, un pololeo posesivo. Eso no es algo que ya ocurrió, eso es algo que está ocurriendo. Por eso no lo preguntamos en pasado. Las tres preguntas para la fase del conflicto, ¿cierto? La primera de ellas es, ¿quiénes tienen el conflicto? Y en ese sentido, en nuestro ejemplo, es la pareja de pololo. Pololo y polola. No le hemos puesto nombre, los voy a nombrar así nomás. Ustedes en los casos van a tener nombre, en la realidad van a tener no solo nombres, sino que historias completas, ¿cierto? Entonces, identificamos quiénes. En la mayoría de las ocasiones, quienes tienen el conflicto son los mismos que tienen la crisis. O quienes viven la situación de crisis. No es que la tengan, quienes viven ese momento. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que quienes viven el conflicto no son los mismos que quienes viven una crisis. Por ejemplo, yo le tengo mal a un compañero, vamos a suponer que yo le tengo mal al Cristian, que somos todos estudiantes, ¿cierto? Y cuando Cristian va pasando, yo lo empujo, él no se da cuenta que fui yo, y él choca con otra persona y termina peleando con esa otra persona. Lo que va a llamar la atención, lo que irrumpe la cotidianidad, va a ser la pelea con la otra persona. ¿Cierto? Sin embargo, el conflicto lo tiene conmigo. Y eso va a poder, en la crisis no se... Si alguien mira solo la crisis, diría, esos dos están discutiendo, están peleando, apliquemos una sanción a esos que están peleando. Y yo quedaría absolutamente escondido en las sombras. No sé si se entiende. No siempre cuadra. Por eso hay que preguntar, hay que datearse, hay que estar atento a otras voces muchas veces. Entonces, primera pregunta de nuestra matriz es ¿quiénes tienen el conflicto? Y ahí ver si es que, por ejemplo, es una parte 1-1 o es una parte colectiva, es un grupo de estudiantes con un estudiante, o un grupo de estudiantes con otro grupo de estudiantes. Las partes no necesariamente son dos personas, pueden ser partes colectivas o partes individuales. A veces nos encontramos con conflictos entre el tercero B y el profesor de historia. ¿Sí? También tenemos esa posibilidad. Entonces, incluso pueden ser interestamentales. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué son entre ellos? Es colocarle nombre, ¿cierto?, a la relación social que mantienen. No es lo mismo, ¿cierto?, si esto es una crisis, vamos a suponer que es una discusión con insultos, con gritos. No es lo mismo si las personas que se insultan y gritan en la crisis, ¿cierto?, son pololos o si son compañeros de colegio, ni siquiera son de curso. Lo que yo puedo hacer es distinto. Probablemente si yo intervengo una discusión de ese tipo, una crisis de ese tipo, de discusión con insultos, con gravatos, ¿cierto?, entre dos personas de distinto curso, quizás lo más recomendable es solo abordar la crisis. Y quizás con eso es suficiente. Si ellos son pololos, es muy poco recomendable que mi abordaje sea solo de la crisis. Porque eso está evidenciando un tipo de trato mucho más fuerte, mucho más, que afecta mucho más a las personas. Es muy usual que uno identifique más de un vínculo, más de un nombre. Es decir, ellos son, en el caso de nuestros estudiantes del ejemplo del celular, ellos son compañeros de colegio, compañeros de curso, son pololos, ¿cierto? Podrían incluso ser vecinos del mismo barrio. La que importa identificar es la relación con mayor carga afectiva, con mayor carga de sentimiento, de emoción. En este caso, pololos tiene una carga afectiva mucho mayor que ser compañeros de curso. ¿Sí? Y finalmente, nuestra última pregunta, ¿cierto?, es cómo se tratan más allá de la crisis. Es ponerle historia a esto. Es poner un antes y un después de la crisis. La crisis ya pasó. Entonces, si yo logro identificar cómo se tratan ellos, qué cosas hacen, qué cosas no hacen, voy a poder identificar claramente qué es lo que puedo hacer en un grado de profundidad mucho, mucho mayor. Si yo no me entero de eso, entonces me va a costar mucho distinguir
caso este golpe o estos insultos eran juego, en un tipo de trato que en el colegio no está permitido, pero que muchas veces llega a estar naturalizado por algunos estudiantes, ¿cierto? O caso esto es algo que realmente les está marcando un antes y un después. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Están calladitos, calladitas? Súper claro. Entonces, colegas, lo que nos interesa, ¿cierto? Para comenzar a cerrar este momento online, ¿cierto? Es que ustedes adquieran esta matriz que nosotros en la plataforma se las vamos a presentar de esta manera, fíjense, está puesta de esta manera, con harto color, ¿sí? Con las preguntas muy marcadas, y donde además agregamos un último elemento que le denominamos tema emergente, ¿cierto? Que es el que yo les mencionaba, cuando nosotros logramos identificar a partir de un caso, un tema que después puedo abordar pedagógicamente de manera despersonalizada, como por ejemplo aquí podría ser el tema del pololeo, ¿cierto? Entonces les presentamos esta matriz, ¿cierto? Para que la adquieran. Por favor, aquí me pongo inmediatamente, pongo de resguardo algo. Esta no es la única manera de analizar conflictos. ¿Ya? No pretendemos que ustedes... Esta no es la única manera. Lo que sí estamos seguros es que es una manera muy, muy operativa, muy simple, digamos, para que ustedes la puedan conocer y se la puedan apropiar, para que se la queden. Es un regalo que les hacemos finalmente, ¿ya? Para que ustedes en su cajita de herramientas, además de todas las que ya tiene, tenga esta matriz de análisis. Nosotros les aseguramos, ¿cierto?, de que con el uso, cuando la pongan en práctica, se van a poder dar cuenta de mejor manera de su potencialidad, de cómo efectivamente distinguir esta situación puntual de la relación social que la generó, ¿cierto?, le va a permitir identificar distintos momentos de intervención. No se sienta culpable si es que no puede abordarlo todo con la profundidad que quiere. ¿Ya? Yo le insisto, a uno no le alcanza el tiempo en un colegio para abordar todo con la profundidad apropiada. ¿Ya? En ese sentido ahí hay que tener esa tolerancia a la frustración. Hay que ser selectivo qué casos uno profundiza y cuáles no. Una cosa de recursos, de tiempo, ¿cierto? De tareas asignadas. Entonces, acá lo que le proponemos es que efectivamente tome esta matriz y para poder desarrollar, para que esto decante, para que se la pueda apropiar, es que viene el trabajo offline, el trabajo que usted tiene que hacer durante estos días, durante martes, miércoles y jueves de esta misma semana, ¿cierto? Lo que usted va a tener que hacer es aplicar esta matriz en casos que le vamos a asignar, ¿sí? Unos relatos bien cortitos, por favor nadie se asuste, son relatos de 7, 8 líneas, ¿cierto? Con información muy, muy puntual, ¿cierto? Que presentan una situación de conflictos, ya sea en este contexto de clases presenciales suspendidas, o bien de clases presenciales activas, digamos, de normalidad de los colegios, con todas las comillas posibles, ¿cierto? Hay casos de los dos tipos, porque nosotros estamos seguros que esta matriz sirve para analizar conflictos en distintos ámbitos, en este ámbito virtual y en el presencial. Inclusive, usted la podría ocupar para analizar conflictos familiares o conflictos vecinales, ¿ya? Es apropiada para eso, pese a que la hemos ocupado y la hemos presentado principalmente para el ámbito escolar, para el ámbito de la gestión de la convivencia, ¿ya? Lo que le vamos a pedir entonces es que usted aplique esto, si alguien se aventura y quiere aplicarlo con otros casos, no hay ningún problema, y que obviamente se inscriba en los conversatorios que vamos a desarrollar en la mañana y en la tarde del día viernes, ¿cierto? De acuerdo a sus tiempos, para que nos presente su análisis. Así, ese día, conversatorio, yo tengo que hablar menos, ustedes van a hablar más, ¿cierto? Nos van a presentar cómo les fue, cuál era la crisis, cuál era el caso, cuál era el conflicto en cada uno de los casos que les tocó, ¿cierto? Y así vamos a poder aprender y mejorar entre todos cómo aplicamos esta matriz. Eso es lo que teníamos preparado, colegas. No sé si tienen preguntas, dudas, quejas, comentarios. Una reflexión pequeñita. Cristian, Raúl, dale. estaba pensando mientras tú hablabas, la importancia de respetar los tiempos de los chiquillos también.
Muchas veces cuando uno quiere en el momento de un conflicto, quiere resolverlo inmediatamente, eso a veces en vez de solucionarlo lo empeora, porque los chiquillos, como tú decías, en una parte hay que esperar a que ellos se calmen, vuelvan a tener como, a volver a la normalidad, ¿cierto? Y eso ha servido bastante en mi colegio y que me ha costado implementarlo muchas veces con los profes. Por ejemplo, cuando los profes están solucionando problemas, ellos más se alteran. Entonces, ¿y tú fuiste? Entonces, al final, eso me ha costado mucho poder cambiar esa mentalidad de los profes de que la forma también aporta o dificulta la resolución de conflictos dentro de la sala de clases también. O sea, incluso contarles, yo aparte, bueno, yo soy mediador de conflictos, ¿cierto? Este año, por razones de crisis, no he podido hacer mediaciones. El año pasado hago constantemente mediaciones de conflicto, y una estrategia muy simple, muy básica, antes de aplicar cosas más sofisticadas, es hacer que los chicos incluso se escuchen. ¿Ya? Y eso requiere darles tiempo para eso. Efectivamente, como tú dices, alguien que está recién agarrándose a combo no quiere escuchar al otro. Obviamente, está ahí todavía con... yo he visto gente que, no sé, tienen a los chicos todavía sudando de adrenalina de una pelea y los intenta poner a hacerlos conversar, digamos. Eso es jugar mal las fichas. Eso es ir a perdedor, pues. Efectivamente, dar el tiempo para calmarse y después dar el tiempo para la conversación. Cuando uno decide, ojo, ahí hay una decisión. Decido profundizar en este caso. Eso no puede ser azaroso, eso tiene que ser decidido. Este caso vamos a profundizar, por lo tanto vamos a invertir tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, esa conversación no es de 5 minutos, es una conversación de 20, de media hora. ¿Sí? En donde los chicos pueden decirse las cosas, ¿cierto? Y donde pueden escuchar al otro. Y ese momento es clave para una resolución de conflicto. ¿Sí? Entonces, mantener lo que tú acabas de decir, mantener esos tiempos, ser consciente de que no puedo abordarlos todos con la misma profundidad y que si lo voy a hacer, requiero ver cuándo lo hago, cuándo los invito a conversar, ¿cierto? Son parte de la estrategia de intervención. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, esto nos permite diferenciar estos niveles, y no todos van a requerir la misma disponibilidad de mi tiempo como interventor, ¿cierto? Habrá algunos casos que solo abordaré la crisis y eso es mucho más veloz. Sin embargo, es menos efectivo. No nos engañemos. Andar apagando el incendio, ¿cierto? Solo genera que aparezcan nuevos incendios. Un conflicto no resuelto seguirá explotando en nuevas crisis. ¿Sí? Entonces, ojo, si bien no hay que perder la cordura y no pretender abordarlos todos, tampoco se trata de no abordar ninguno. ¿Sí? ¿Alguien más con alguna duda o comentario? Yo tengo un comentario. O sea, primero agradecer la instancia, creo que aprendí harto hoy día en este poquito rato y eso es bacán. Y segundo, me quedo con la intervención del colega, creo que se llama Cristian, que comentaba así como, este es el momento también, la crisis nos permite posicionar a la convivencia escolar como algo más importante dentro del colegio. Y pucha que es necesario, o sea, creo que estamos muy enfocados en los colegios en pasar el currículum, en obedecer al ministerio, en estar como, en seguir esas pautas que hoy ya es la pega, ¿cierto? Pero igual en el colegio se forman las relaciones sociales y también creamos sujetos que van a estar acá, que van a tener el país en mano. Entonces igual eso es muy, muy central. O sea, si tenemos la instancia de instalar temas que creemos que pueden mejorar nuestras relaciones sociales en general y lo podemos intencionar en el colegio como equipo, como institución, es importantísimo. Creo que es muy, muy central que tengamos estas discusiones ahora, sobre todo con el contexto de crisis tanto social como económica que se viene, ¿cierto? Y con lo que decía la colega también, pues cómo pensamos también el futuro, no necesariamente para nuestras comunidades, sino como para una cuestión más grande que tiene que ver con nuestros sueños, nuestros deseos, y es bien bonito que nosotros tengamos cierta agencia en esa transformación. Y gracias también por esta instancia, por lo mismo. Exactamente, nos interesa que esos sean los temas que queden, digamos, después de la crisis. Concuerdo plenamente con Rodrigo. Colegas, lo operativo. Ustedes tienen que ingresar a la plataforma de este curso. En esa plataforma, obviamente, entrar al módulo 1, Convivencia Escolar, y ahí ustedes se van a encontrar con varias cosas. Lo primero que tienen que hacer, mi recomendación, ¿cierto? Es que lo primero que hagan es que lean el cuadernillo de contenidos de este módulo, porque ahí está desarrollado de mejor manera, más extenso,
lo que hemos revisado hoy día, la definición de convivencia, las propiedades de las relaciones, la distinción crisis-conflicto, está desarrollado y obviamente hay también bibliografía complementaria, hay referencias. Si alguien quiere profundizar un tema, ahí va a encontrar dónde seguir profundizando. ¿Ya? En ningún caso pretendemos que con este ratito haya sido todo la entrega de contenido. ¿Ya? Les pedimos que tengan esa lectura. Eso por una parte. Segundo lugar, ustedes se van a encontrar con 2 videos cortitos, de 4 minutos cada uno. ¿Ya? Vean los videos, hay un video que es de contenido que vuelve a presentar de manera muy esquemática y utilizando también después el primer video presenta de manera esquemática la matriz, la vuelve a mostrar, la vuelve a presentar paso a paso, y el segundo video presenta la actividad que hay que hacer y presenta un ejemplo. Entonces les debiera quedar súper claro lo que hay que hacer, ¿sí? Y ahí también van a encontrar la matriz, que yo mostré que era esa con hartos colores, que es un PDF intervenible, es decir, ustedes pueden escribir sobre ese PDF, ¿ya? Así que no hay problema en que escriban sobre eso, y ahí también están los casos. Por lo tanto, entrar a la plataforma es un requisito sí, o si no, no podrían continuar, digamos, ¿ya? Cualquier duda respecto al ingreso a la plataforma, obviamente Joana les va a dar todos los consejos posibles. Por mi parte, ¿cierto? Les agradezco su entusiasmo, su atención, sus palabras, no tanto sus silencios, pero de todas maneras, ¿cierto? Obviamente en el cuadernillo van a encontrar también mi correo electrónico por si quieren hacer preguntas, compartir aportes, hacer críticas, no hay ningún problema, yo contesto esos correos, ¿cierto? Y nosotros nos volvemos a encontrar en el formato conversatorio, cuando ustedes me presenten su análisis, ¿cierto? No solo a mí, a todos y a todas, ¿cierto? El viernes, en la mañana o en la tarde, de acuerdo a su disponibilidad. Joana. Gracias, Raúl. Bien, Romina ahora nos va a colaborar proyectando un video, porque como vieron en el inicio tengo algunos problemas de conexión, pero ya lo solucionamos y acá logramos grabarles un pequeño videito para que ustedes vean cómo es el acceso a plataforma y cómo ingresar, cómo iniciar sesión una vez que ya ustedes se registraron. Romina, ¿puedes ponerle play? Ahí ya va. Entonces un video bien breve, donde va mostrando cuál es la visual de la plataforma. Ahí ustedes debieran ingresar directamente al ciclo 3 y 4, pero tenemos varios otros cursos activos, por eso les mostramos esa parte. Y aquí es cuando ustedes acceden a la visual en negro de la plataforma, que acceden de manera directa a los módulos. El módulo 0, que es el módulo probablemente que ustedes ya vieron, y el módulo 1, que es el que se activó hoy, que debiera estar todavía, por ejemplo, la pestaña del webinar PM, que va a desaparecer pronto, y ya están la presentación que usó Raúl, el cuadernillo que les mencionaba, además de las cápsulas de contenidos que allí están, ¿sí? Junto con el taller que hay que realizar de crisis y conflicto, tal como mostró bien Raúl, el documento es un PDF intervenible, ustedes pueden registrar ahí mismo sus respuestas, en el caso si es que no les funciona, porque hay computadores donde no corre, con un Word, para nosotros la información sirve igual, ¿ya? Y la otra visual que tiene esta plataforma también es que nos puede mostrar, si retrocedemos, vemos el panel, la visual en blanco, donde vemos los módulos del curso y cómo ustedes pueden acceder a los descargables, que estaban preguntando por el chat también dónde los podían sacar. En la plataforma donde ustedes ven el índice y el curso es donde pueden verlo, donde descargan los documentos para trabajar, está en esta otra sección que se llama descargables y se van a ir subiendo por cada módulo una vez que estos módulos se van activando. Esa es la presentación, es bien breve, simplemente era para mostrarles un poquitito cómo es la página, para que la plataforma, para que la puedan conocer. Si hay personas que tienen inconvenientes para utilizarla, por favor contáctenos a través del mail, que es educacion@fundacionsemilla, semilla.cl, soy yo quien lo responde, así que cualquier duda les puedo colaborar para acceder a la plataforma o bien ir resolviendo dudas de ciertos avances. Como bien explicó Raúl también, este módulo, la estructura, tienen martes, miércoles y jueves para realizar la tarea o el trabajo, y el día viernes nos vemos en el conversatorio. Voy ahora a repartir de manera bien rápida los casos asignados, que en el mismo documento donde está la matriz, al final hay 7 casos. Entonces ahora yo solo a ustedes les voy a dar un número para que lo anoten, y ese es el caso que tendrían que analizar del documento que van a descargar. Entonces voy a empezar a nombrar. Cecilia Jaque, caso 1. Jalinka Abayay, caso 2. Cristian Sáez, caso 3. Brian Zúñiga, caso 4. Viviana Valdovinos, caso 5. Mónica Patiño, caso 6.
Bárbara Podesta, caso 7. Patricia Manríquez, caso 1. Rita Escanilla, caso 2. Darinka Alfaro, caso 3. Viviana Basualto, caso 4. Rodrigo Ortega, caso 5. Mauricio Cordero, caso 6. Alejandra Armijo, caso 7. Tamara Leiva, caso 1. Elizabeth Rivas, caso 2. Andrea Domínguez, caso 3. ¿Hay alguien que no haya mencionado de que esté presente y no le asigne caso? Entonces estaríamos. Muchísimas gracias por haber participado, nos excedimos un poquitito en el tiempo, pero entendemos que los momentos de reflexión son los más importantes de estos espacios, entonces pedimos las disculpas del caso por habernos extendido, pero habitualmente estas sesiones duran 90 minutos para que se programen, 90 minutos a 2 horas. Ya, muchísimas gracias, nos estamos ¿Dónde viendo. marcamos, perdón, para Dígame. lo del día viernes, dónde podemos escoger si es PM o AM? En el Ahí mismo también. módulo, exacto, ahora va a desaparecer la pestaña que decía Webinar PM y van a aparecer las dos de conversatorio AM y PM para que ustedes se puedan registrar. Ahorita, apenas termine, yo la subo. Gracias. Gracias. Tú Oye, yo, solo, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Saludos a Presento a todos. Matías Nieto, presidente de la fundación. Solo quería saludar, me colocó de presidente la Giovanna, así como que me subió Ay, el perdón, el director estatus. ejecutivo, te cambió el título. Oye, solo quería saludar, que veo ahí, veía hartas caras conocidas. Saludos a la Elizabeth, que no la veía hace tiempo. No sé si sigue en San José. Está silenciada. Pero ahí la vi y nos acordamos con la Caro. Por eso quería saludarla. Sigo en San José de Maipo. Saludos, nomás que no la veíamos hace tiempo. Qué bueno verlas. Sí. Verlas. Estén bien. Eso, nos vemos. Un gusto. Un gusto, que estén bien. Compartir. Chao. Estén bien. Nos vemos de nuevo el viernes. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias.